Tras la lamentable partida del maestro Akira Toriyama a inicios de este año, muchos se han preguntado qué es lo que va a ocurrir con algunos de los proyectos y productos a su nombre, ya sea el manga de Dragon Ball Super o la próxima emisión del anime de Dragon Ball Daima. Sin embargo, una de las obras que más llamó mi atención dentro de este contexto fue, sin duda, Sandland, un manga que Akira Toriyama hizo por allá del año 2000 y que recién ahora en 2024 ha recibido su adaptación animada. Lo cual, para empezar, me pareció curioso teniendo en cuenta el autor del que estamos hablando. O sea, no cualquier obra puede venderse con el subtítulo de el creador de Dragon Ball. De hecho, en su día, ya sabéis, Chrono Trigger, Dragon Quest, se vendían precisamente por tener el arte de Akira Toriyama, incluso el desconocido Blue Dragon. Pero que recién ahora estén sacando este anime, pues es algo cuanto menos curioso y bastante intrigante. Pero más curioso es saber que la historia del anime cuenta con una continuación original al manga escrito por Toriyama, el cual tristemente nos dejó antes de que la serie pudiera ser vista por el resto del mundo. Y es que, si bien se había estrenado una película que adaptaba más o menos los hechos del manga en 2023, esta fue exclusivamente para Japón y para algunas partes de Norteamérica. Pero en marzo de este año se lanzaron los primeros 6 episodios que contaban la historia original del manga, para luego lanzar otros 7 episodios de forma semanal que contaban una historia completamente original escrita por el mismísimo Akira Toriyama. Y sí, sé perfectamente que estoy llegando un poquito tarde para hablar de esta serie, pero vosotros entenderéis que el tiempo que tiene uno pues a veces es limitado. Hay demasiados productos de entretenimiento y cositas que abordar y es que a uno no le da la vida para todo. Pero oye, mejor tarde que nunca, ¿no? Ya sabéis que no soy de entrar a las tendencias ni rápido ni tarde, pero bueno, al final lo importante es llegar. Así que hablemos un poquito de Sandland y de cómo yo soy literalmente el putísimo Rao. No, soy Ale, soy ese. Pero Belce, si tú eres el demonio ese todo chiquito, literalmente se llama como tú. La historia comienza presentándonos un mundo bastante distópico. El mundo que nosotros conocemos se ha convertido en un desierto completamente seco en el que los recursos escasean. Y precisamente, como os podéis estar imaginando, el recurso que más escasea y el más valioso es el agua. Sin embargo, existe un rey que aparentemente ha monopolizado toda el agua y la vende a precios exorbitantes que prácticamente ningún ciudadano de a pie puede permitirse. Por otro lado, tenemos a los demonios, los cuales son criaturas bastante fuertes que igualmente viven en la constante búsqueda de agua. Pero todo cambiaría cuando un sheriff local llamado Rao llega a la guarida de los demonios pidiendo su ayuda, pues ha descubierto a unos pájaros que se alimentan únicamente de peces rondando por el desierto, y si esos pájaros continúan con vida y están ahí y vuelven cada año, es porque deben haber encontrado una fuente de agua con dichos peces. Y eso implica que hay una fuente de agua lo suficientemente grande como para abastecer de líquido a todo el mundo. Es ahí cuando aparece el otro prota de la historia, Belzebub, un demonio todo chiquito, pero bastante poderoso, que es el hijo del rey de los demonios, Lucifer, el cual tiene un diseño idéntico, exactamente como os estáis imaginando, a Dabura de Dragon Ball. Y es que las coincidencias de diseños en Sandland con Dragon Ball son bastante abundantes, desde referencias a Gohan en Super Saiyajin 2 con el propio Belzebú, hasta Lilith, que tiene una ropa muy parecida a la que podrían tener los demonios en Dragon Ball, demonios como Towa, solo que enseñando menos carne. Y no, busqué información y ni en su idioma original ni en el doblaje le pusieron la voz de este último de Dragon Ball. Hubiera sido un detalle chulo que este personaje tuviera la misma voz que Dabura, pero bueno, al menos me cae mejor que Dabura, es bastante más Chad. Belzebú se ve bastante interesado en la propuesta del viejo, por lo que luego de ofrecerle una videoconsola a cambio de su ayuda, este último junto a un compañero suyo llamado Tief deciden emprender su aventura en busca de las esferas del dragón, a por una fuente milagrosa de agua, perdón, la costumbre. A lo largo del viaje se encuentran con varios peligros, como criaturas del desierto que estuvieron a nada de comerse a nuestros protas, o también estos tipos random que se caracterizan por ser nadadores, los swimmers, lo cual es chistoso si tenemos en consideración que no hay agua, pero hey, los diseños de estos personajes son muy Toriyama y los personajes son muy god. De hecho, este anime, esta serie es muy Toriyama, desde el principio hasta el final, en absolutamente todos los detalles, pero ya hablaremos de eso más tarde. Más adelante los papus robarían un tanque, con el cual podrían avanzar muchísimo más rápido, y ahí nos enteramos de que Rao fue miembro del ejército del rey, y por ello no solo tiene conocimiento de cómo manejar el tanque a la perfección, sino que también fue capaz de burlar a los guardias que protegían el tanque de forma efectiva. Pero a medida que va pasando la serie, nos enteramos de cosas bastante oscuras y turbias sobre su pasado, y es que él le cuenta tanto a Belzebú como a Tiff que originalmente era conocido como
como el general Shiva, que fue responsable de la aniquilación total de una raza muy adorable y pacífica conocida como los Peach, pues la gente creía que ellos estaban construyendo un arma de destrucción masiva, por lo que el general Shiva, es decir, Rao, fue enviado para exterminarlos. Sin embargo, Tiff y Belzebú saben la verdad, y es que los Peach en realidad estaban usando un mineral conocido como Aquanium, el cual podía crear agua de la nada, y como el rey tenía el monopolio, mandó a eliminarlos para que no pusiera en riesgo su negocio, y como el Aquanium es ridículamente volátil, la destrucción del hogar de los Peach generó una explosión que destruyó por completo a todo el pelotón de Shiva y a todos a su alrededor, incluyendo, por supuesto, a la esposa de este último. Volviendo al presente, Rao acaba de descubrir la verdad tras ese terrible acto, pero aún así decide seguir adelante. No obstante, son emboscados por el ejército, comandados por el general Ale, el cual intenta acorralar el tanque de Rao, pero como este último todavía conserva sus habilidades del ejército, logró inmovilizar a varios tanques y a varios soldados con solamente un tanque y su habilidad y obviamente experiencia. Y con algo de ayuda de Belzebú y Tiff, que tampoco les debemos quitar el mérito, pero la verdad es que hacen un muy buen equipo. Resulta ser que Rao, en sus tiempos como general Shiva, era considerado una leyenda, y parece ser que esa leyenda todavía sigue viva en su interior. Luego el general Ali y sus soldados cuestionan el por qué un antiguo general que se creía muerto por una explosión se robó un tanque y ataca a sus soldados. Es entonces que Rao confiesa toda la verdad sobre lo que estaban haciendo en realidad los Peach y cómo el rey quiso destruirlos para continuar vendiendo el agua, lo cual hace replantearse las cosas al general Ale, que parece ser más bondadoso de lo que podemos creer en un primer lugar, pues su padre murió en esa explosión y ahora tiene dudas acerca de lo que pasó allí y el por qué. Y yo me sigo preguntando cómo carajos fue que Shiva logró sobrevivir a esa explosión y absolutamente nadie más logró hacerlo. O sea, supongo que me he perdido algo, pero sabiendo que él estaba en la primera línea del ataque, es extraño. Pero bueno, supongamos que Shiva es tan god que sobrevivió y ya, se metió, no sé, en una nevera. Luego de eso, Ale se rebela contra el ejército y nos enteramos de que quien está detrás de todo esto es el general supremo Zeu, ese cyborg que es una bola fétida, el cual no solo ha manipulado al rey para hacer lo que él quiera, sino que construyó una presa para evitar que el agua propiedad del rey pueda ser accesible para el planeta. Entonces nuestro grupo protagónico se dirige a esta presa con la intención de demolerla, pero el general Zeu los estaba esperando. Y mientras Belzebú pelea con unos hombres insecto que el general Zeu estaba construyendo específicamente para combatir a demonios muy fuertes como él, Rao se enfrenta a este último, donde se nos deja ver que Zeu quería eliminar a Rao precisamente porque era un peligro para el régimen que estaba construyendo. Así que pelean y Rao logra derrotarlo, pero como a este último le importa la vida de los soldados, incluso cuando intentan matarlo, trata de ayudarlos, además de que no está dispuesto a asesinar a nadie, ni siquiera el propio Zeu, por lo que este último termina escapando, o eso diría si no fuera porque a Belzebú le importa una mierda, mandando a volar a Zeu de una patada como si fuera los del Team Rocket, logrando así entre todos destruir la presa, devolviendo el agua al río que estaba seco desde hace años y dejando una estampa muy hermosa y esperanzadora. Ah, y casi lo olvido, en mitad de la aventura los papus encontraron una fuente completamente ajena y desconocida para todo el mundo, donde algunos Peach seguían con vida, así que deciden dejarlos en paz porque honestamente ya habían sufrido demasiado y Rao tuvo la oportunidad de disculparse por lo que hizo en el pasado contra ellos, y los Peach, como son una raza tan bondadosa y tan linda, los perdonan. Y así Sandland vivió feliz por siempre, con nuestro grupo de protas teniendo aventuras por el desierto, o al menos así es como termina el manga original, porque lo que acabo de narrar son únicamente los primeros 6 capítulos que salieron al mismo tiempo, y es que a partir de ahora la historia es completamente original, escrita por Toriyama, funcionando como una continuación literal y directa para la obra original. Pues tiempo después vemos como Sandland se está recuperando poco a poco, y a pesar de ser un desierto, la gente se ve mucho más feliz y todo es mucho más próspero, aunque no pueden evitar mirar con escepticismo cuando Rao camina tranquilamente con 2 demonios a su lado, pero las cosas solo pueden mejorar, ¿no es así? Pues no, porque en el clásico giro de la escritura actual de colocar a los ángeles como putísimos narcisistas, conocemos a Muniel, un ángel caído que se encuentra por ahí en Sandland y que es el personaje más imbécil que he visto en un anime desde el hijo de la gran puta de Mahito en Jujutsu Kaisen, ya que en el cielo Muniel creía que la mejor idea para combatir el mal era bajar a la tierra y acabar con todos los demonios por sí mismo, pero al enfrentar al líder de los demonios en persona, Lord Lucifer, este último le arrancó las alas y lo mandó a volar sin esforzarse, por lo que ahora ansía todavía más destruir a los demonios. Pero volviendo al tema, como no puede evitar ser el centro de atención autoproclamándose como un héroe, decide atacar a Belzebú nada más verlo, únicamente porque es un demonio, pero este último se lo papea en segundos, dejando bastante mal parado a un ángel que se las da de muy vergatario. Sin embargo, lo que Muniel quería era una jarra muy extraña y especial, y ahí nos lanzan el tremendo plot twist, porque en un inicio creíamos que Sandland era todo
todo el mundo, en plan que el planeta era un desierto, pero resulta que no. Sandland es únicamente un país, y es que al otro lado de la presa que los papus destruyeron existe un lugar llamado Forestland, que es básicamente todo lo contrario a Sandland, es un bosque como su nombre indica. Y bueno, los papus se encuentran con una chica llamada Anne, quien curiosamente transportaba Aquanium en su bolso. Ahí explica que en Forestland sufrieron un golpe de estado y el nuevo rey quiere utilizar el Aquanium con propósitos sospechosos, y Rao sabe mejor que nadie lo que esa sustancia es capaz de hacer en manos equivocadas, por lo que deciden acompañarla. Pero una vez llegando ahí, nos enteramos de que Anne es ni más ni menos que la princesa legítima de Forestland, comenzando así la invasión de nuestros protas al castillo del gobernante de Forestland para recuperar el Aquanium. El tema viene con el nuevo líder de dicho lugar, el general Brett, quien junto a Muniel gobiernan el país con puño de hierro. Y ahí pasan varias cosas. Detalles a comentar aquí es que, por ejemplo, el general supremo Zeus, que sí que era un imbécil, al final resulta que era un mal necesario, porque él era el que estaba evitando de cierta forma que Forestland quisiera invadir Sandland. Entonces, pues algo bueno tenía ese imbécil, un estilo de Danzo de Naruto, pero obviamente mucho menos complejo e interesante, pero ahí está. También rasgos a comentar es que durante toda la serie se nos hace mucho énfasis en la bondad que tienen los demonios y que todo lo malo que hay alrededor de ellos, más que todo, son mitos y leyendas, y que al final son más como una especie de criaturas medio mágicas y con diseños exóticos, pero hasta ahí. Volviendo al tema, recuperan el Aquanium que le habían robado a Anne. Belcebú parece haber perdido la pelea contra Muniel. Anne casi es testigo de cómo ejecutan a su padre en público para posteriormente revelar que tenía poderes demoníacos, y es que resulta ser que ella es hija de una demonio llamada Lilith, quien curiosamente es la hermana del propio Belcebú, por lo que Belcebú es su tío, pues el rey original de Forestland se casó con Lilith, y ya que esta última era un demonio, Muniel utilizó eso para convencer a Brett de apoyarlo en el golpe de estado, encerrándola en una jarra mágica. En fin, más adelante los papus se dan cuenta de que el Aquanium que habían robado era falso, mientras que por otro lado Brett y Muniel activan un arma antigua de los Peach, la cual es una base móvil capaz de destruir montañas de un disparo, y planean llevarla a Sandland para destruir a los demonios y todo a su alrededor, ya que Zeus mantenía al margen a Forestland para que no se pasaran de lanza con ellos, pero sin él y sin esa base flotante loquísima, ahora Forestland tiene vía libre de atacar. Como sea, Brett y Muniel logran llegar al hogar de los demonios con su superarma, y aunque Lucifer estaba enfadado, es un personaje demasiado confiado debido a su poder. Muniel utiliza la otra jarra que encontró anteriormente y lo encierra, cosa de la que Belcebú se da cuenta, y aunque en un inicio se siente mal por el encierro de su padre, decide levantarse para ir a pelear, invadiendo así la base flotante de Muniel. Y mientras Belcebú se enfrenta a este último, Rao, Tief y Anne se enfrentan a Brett. Este último es derrotado y Muniel parece que tiene acorralado a Belcebú, pero es salvado por Anne, quien cortó el suministro eléctrico e impidió que Muniel pudiera usar la energía del lugar para atacarlo. Pero eso poco importa, pues el putísimo Muniel decide absorber toda la energía que quedaba, convirtiéndose en un ser todo gordito, feo y gigante. Al final parece que Belcebú pierde, pero no. Derrotan a Muniel, la base flotante se estrella, pero todos logran escapar, incluyendo a Brett, que durante toda esta parte notamos que no es tan malo. Él tiene su visión un poco retorcida de la justicia, pero no es malo. Lo que él quiere es evitar muertes y dolor a toda costa. Y obviamente, pues al final, al darse cuenta de lo que el angelito de mierda quiere hacer, se redime, se da cuenta de lo que está haciendo y decide pasarse al bando correcto. Las jarras mágicas que tienen encerrados a Lilith y a Lucifer se rompen, liberándolos, a lo cual Anne finalmente se encuentra con su madre y conoce a su abuelo Lucifer, el cual se enfada cuando le dicen abuelo, terminando todos felices y todos contentos en un final cerrado y extremadamente hermoso que me encantó y que me causó mucha satisfacción. El rey de Forestland volvió a su puesto al igual que Lilith, y Brett se reincorpora al ejército de este último, pues como digo, tuvo la redención y fue apreciada, mientras que por otro lado Anne viajará por Sandland junto a los papus en busca de aventuras, conocimiento y para aprender a controlar sus poderes. Y fin. Y sí, cuando digo fin, es un fin de forma muy literal, porque esta obra no creo que tenga continuación. Primero, porque el autor, desgraciadamente, ya no está entre nosotros, y segundo, porque a nivel comercial no es tan ridículamente exitoso como otras obras, lo cual me da rabia. Quién sabe si el plan original era efectivamente expandir más y más la historia de Sandland con otras tierras, pero pues supongo que al final quedará en nuestra imaginación y en nuestros sueños. Que a ver, es entendible y muy respetable que decidan dejar la historia hasta ahí, y de hecho yo lo apoyo. Si deciden continuarla, pues espero que puedan seguir conservando el espíritu de Toriyama. Si la dejan hasta aquí, pues yo lo preferiría. Y sea lo que hagan, será 1000 veces mejor que lo que hacen acá en Occidente con esos casos de autores fallecidos. Miren nada más lo que hicieron con Bob Esponja luego de la muerte de su creador. El pobre Stephen dijo que nunca iba a hacer un spin-off de
de su serie y apenas se murió, hicieron uno de Patricio y otro de los pibes siendo niños. La verdad es que es una lástima y un atentado contra la memoria de estos artistas y profesionales, pero bueno, me desvío del tema. Sandland. Uno de los últimos trabajos de Toriyama en vida llegó a nosotros y primero que nada me gustaría destacar la poca cantidad de gente que está hablando de esta serie, no solo considerando que esta fuera de las últimas series en las que Toriyama tuvo participación, sino que también porque esta obra es posiblemente de lo más Toriyama que hemos tenido en años. Si bien al creador de Dragon Ball siempre se le conoció mayoritariamente por eso mismo, no es hasta que lo conoces en profundidad que te das cuenta de que a Toriyama lo que realmente le apasionaba eran las historias de aventura y comedia. Sí, ama también los combates. Tampoco entremos en el efecto Mandela de pensar que en Dragon Ball original no había un montón de combate, incluso en Sandland hay buenos combates. Pero la realidad, si tuviera que ponerlo en porcentajes, diría que Toriyama ama las historias que son 50% aventura, 30% humor y 20% combate. En mi opinión personal, como digo. Primero podemos ver los diseños de las máquinas, porque joder, cómo le encantaba a este hombre dibujar vehículos con diseños súper complejos y qué lindos y adorables le quedaban. Segundo, las revistas cochinas, porque sí, Toriyama era un picarón y le encantaba lo que conocemos como humor verde. Y tercero, la sensación de aventura, esa emoción con la que inició Dragon Ball mismamente, caracterizado por las típicas pautas del viaje del héroe. Ya saben, el prota que vivía su vida y de repente recibió un llamado a la aventura, con todo lo que eso implica, resolviendo misterios, enfrentando desafíos y utilizando la misma aventura para descubrirse a sí mismo. Existen muchos fans de Dragon Ball que llegaron a conocer la franquicia únicamente con Dragon Ball Z, o simplemente se enamoraron de la franquicia con esta última, donde la sensación de aventura y exploración fueron poco a poco sustituidas por la pelea y la acción más puras. Y si bien no había desaparecido por completo, ni lo hará, no era ni de lejos lo que se experimentaba en Dragon Ball al principio, el mal llamado Dragon Ball original, ya que recordemos, Dragon Ball Z como tal no existe, es simplemente un nombre comercial que le dio Toei. Dragon Ball es un manga y Dragon Ball Super es otro, no existe un manga llamado Dragon Ball Z. Que ojo, ahí me encanta y todo, pero hay que saber diferenciar. Pero aquí tenemos lo más Toriyama que podríamos tener, una historia simple de un grupo de personajes que viajan por el mundo con un objetivo en común, y el autor utiliza el propio viaje para permitirnos conocer más a fondo a los personajes que acompañamos. Y hablando de eso, los personajes de esta obra son muy buenos, desprenden alma, desprenden emociones, que es algo que tanto Toriyama como Kishimoto, el de Naruto, siempre han hecho muy bien. Para empezar, Rao, o el general Shiva, el personaje con un pasado desolador que marca su presente, aquel hombre que lo perdió todo en un instante, creyendo que simplemente cumplía su deber, fue dejado de lado y enviado a morir. Sin embargo, a pesar de haberlo perdido todo y vivir en un mundo desolado controlado por un tirano, es completamente fiel a sus principios, atormentado por todas las vidas que arrebató tanto a los suyos como a aquellos a los que supuestamente eran los enemigos. Decidió simplemente abstenerse de arrebatar cualquier otra vida, incluso si la suya propia está en peligro. Con el pasar de la serie, ese personaje misterioso, pero de buen corazón, va poco a poco abriéndose con aquellos que supuestamente eran los villanos de la historia, siendo ellos, los propios demonios, quienes le revelan la verdad sobre sus acciones pasadas. Una verdad que quizás él no quería oír, pero que sí necesitaba escuchar. Enviado para eliminar a los Peach con el pretexto de que estaban creando un arma para destruirlos, el general Shiva simplemente fue y cumplió con su deber, por lo que él creía correcto, hasta que en un segundo lo perdió todo. Ese día todos murieron, incluyendo a Shiva, porque Rao es el hombre que no niega su pasado, sino que lo utiliza como un recordatorio constante del por qué seguir adelante día tras día. Incluso más adelante, cuando finalmente encuentra en una fuente de agua a unos Peach refugiados, Rao logró encontrar un consuelo en un gesto tan insignificante para algunos como una simple disculpa. Él sabe que los errores del pasado se quedarán por siempre ahí y jamás podrán ser revertidos, pero ese día se le concedió una oportunidad única, la oportunidad de simplemente agachar la cabeza y disculparse, para de ese modo continuar con su penitencia eterna de una mejor forma. Y apegado a su idea de no arrebatar más vidas, llegó incluso a perdonar la vida de aquel hombre que le había condenado tanto a él como a Sandland a la más absoluta de las sequías. Más adelante incluso tuvo el coraje de enfrentarse mano a mano contra un dictador cyborg, que seguramente lo superaba en fuerza, pero su experiencia y la leyenda con la que carga su nombre fueron más fuertes. Finalmente, arriba en la base aérea, estuvo dispuesto a sacrificarse con tal de que Belzebú y Am pudieran salir con vida. La verdad es que se nota que Rao es el personaje más trabajado y sin duda es buenísimo, pero hay que hablar del resto de personajes, que si no nos quedamos aquí todo el día. Belzebú es un personaje muy interesante. Aplican con él varios clichés, como el del personaje que intenta hacerse el duro cuando es literalmente la cosa más bondadosa que podrás ver en tu puta vida, y también el cliché favorito de Toriyama, o al menos el que creo que se popularizó más, el prota con un poder oculto que despierta en un momento de crisis. De verdad, hay un momento en el que Belzebú despierta su máximo poder contra los hombres insecto, y lo único que podía pensar en esa escena es que solo Toriyama podría
podría hacer algo así tan épico y tan bien. Y ni hablar, como digo, en la pelea contra Muniel, en la que por un momento se nota que Belzebub está haciendo una referencia a Gohan Super Saiyajin 2 de Cell. Además, la serie en sí utiliza mucho el cliché de aquellos personajes relacionados ocasionalmente con lo malo y con lo bueno, que en realidad son lo contrario. Porque claro, los demonios viven en armonía y tranquilidad en sus dominios ahí de chill, mientras que el jodido Muniel es un puto narcisista que cree que puede solucionarlo todo por sí mismo. Aunque en realidad es injusto para los ángeles, porque él es el único que actúa como un imbécil. A no ser que de pronto haya una rebelión de los ángeles, en plan, joder, ¿me rebelo? Es como esa otra serie animada donde los demonios son en su mayoría retratados como pobres víctimas, aunque en realidad no lo son, porque todos hicieron cosas malas, y los ángeles son retratados como putísimos narcisistas. Sí, Hazbin Hotel, que personalmente me gusta Hazbin Hotel, la verdad, pero es innegable que el intento que tiene de blanquear a los demonios muchas veces es un poco X. Eso de que los demonios son pobres víctimas, lo dije de meme, por si acaso. El grupo de Charlie, te lo compro, son más o menos buenas personas, aunque no mucho, como mucho Charlie y su novia, el resto son horribles, pero bueno, me desvío del tema. En resumen, Belzebub es muy divertido, tiene muchísima personalidad y no se siente como un personaje roto que está ahí simplemente para solucionar las cosas cuando la trama lo amerita, ya que si bien efectivamente es un personaje roto que puede solucionar las cosas cuando la trama lo amerita, es un personaje con muchísima personalidad y la serie se encarga de ponerlo en situaciones difíciles que hacen que nosotros como espectadores deseemos con toda nuestra fuerza que cumpla con su objetivo. No es una bomba de hidrógeno sin emoción cuya única gracia es destruir todo. Es un personaje hecho y derecho que de hecho es nerfeado por su bondad. En fin, Belzebub es muy buen personaje. Luego Tiff está bastante bien. No es un personaje paupérrimo sin desarrollo, tampoco es un personaje que destaque al extremo, está simplemente bien, está hecho como un personaje complementario. Y ahora hablemos un poquito de Anne y de todo lo que desemboca en la segunda parte de la serie. Porque sí, ya lo he dicho como 3 veces, pero la segunda parte de la serie es también original, escrita por Toriyama, y me agradó bastante que se haya expandido el mundo de esta forma. Claro, fue un poco raro eso de que la serie planteara que todo el mundo era un desierto para luego mostrarnos que solo era el país en concreto. Aunque si te fijabas bien, siempre se mostró que al otro lado de la presa había tierras verdes y completamente vivas, así que se podía intuir que había una especie de otro mundo completamente diferente al mundo de Sandland. Y tengo que decir que la escritura y la trama de esta segunda parte me sorprendió para bien. Hay mucho meme en la comunidad de que Toriyama solo escribe personajes femeninos para convertirlos en esposas sumisas, lo cual me parece jodidamente estúpido teniendo en consideración que el manga tiene a 18 y a Bulma. Incluso Chi-Chi, de hecho, Dragon Ball no tiene ninguna esposa sumisa, es que parece que el hecho de que una mujer se case la convierte en sumisa. Cuando Bulma llevaba a Vegeta con correa, 18 llevaba a Krillin con correa y Chi-Chi lleva a Goku con correa muchas veces. La primera fue durante mucho tiempo uno de los personajes más poderosos de la serie, número 18, y la otra, Bulma, es la persona más rica e inteligente del planeta. Así que, en fin, pero si necesitaban más pruebas de que Toriyama sí sabe escribir buenos personajes femeninos, Anne es prueba de ello. Una chica nacida en Forestland, que no se había enterado nunca de que su madre era la hija del rey demonio, y una vez esta fue descubierta, tanto Anne como su padre fueron perseguidos. Ella logró huir, pero buscó durante toda su vida una forma de no solo recuperar a su madre, sino también de salvar a su padre y a todo su hogar. Es ahí en compañía de nuestros protas que Anne descubre sus verdaderos orígenes. Sin embargo, dichas habilidades solo fueron utilizadas en muy pocas ocasiones, puesto que ella es principalmente una experta mecánica y en robótica. ¿A quién me suena esto, no, Bulma? Empleando sus conocimientos no solo para ayudar a los papus, sino también incluso para derrotar al enemigo final, el angelito este de mierda, hijo de la gran puta, Muniel. Y al final de la serie, ella decide quedarse en Sandland buscando mejorar sus habilidades tanto de demonio como de mecánica con sus nuevos amigos. Y hablando de Muniel, es jodidamente insoportable y te dan ganas de matarlo todo el rato, lo cual habla muy bien de cómo lo caracterizaron como un villano petulante que solo quiere ver caer. De hecho, el destino que tuvo es peor que la muerte, puesto que aunque os parezca poca cosa, imaginad estar 1000 años colocando cajas. O sea, creo que literalmente luego de, no sé, 50 años te querrías matar. Es una condena que, aunque parezca broma, es casi peor que condenarse a muerte. Si os paráis a pensarlo, solo imaginadlo. Pero bueno, me sorprende de sobremanera lo increíblemente trágicas que son todas las historias de estos personajes. Alguien que también quiero destacar es al general Ale, que me encantó, me fascinó. Al principio, por su diseño y personalidad, pensé que sería una suerte de General Blue, como el de Dragon Ball original, un imbécil que solo piensa en el dinero y así, pero no.
resultó que era un tipo con valores férreos y que de verdad es de mis favoritos, probablemente mi segundo favorito después de Rao o de Belcebú. Vivamente el propio Belcebú, quien no cuenta con una historia tan desgarradora de fondo, lo tenemos en contraparte de Rao y Yang, que prácticamente tuvieron que vivir un infierno para llegar a donde están ahora, pero gracias a eso lograron cumplir con sus objetivos y llegaron a un final muy satisfactorio. Y tengo que hablar de eso, el final. Qué bonito es cuando un final efectivamente muestra a nuestros protas después de haberlo dado todo con su merecida recompensa, un final feliz, que por alguna razón mucha gente tiene estigmatizados a los finales felices y no entiendo por qué. Es tipo, ¿cómo es posible que la gente sea feliz? Las historias tendrían que ser crudas y realistas, porque la vida real no es feliz. Los personajes deberían tener un final horrible y oscuro. Es como, amigo, si la vida no te ha tratado bien y no has hecho nada por mejorar tu condición y solamente te dedicas a predicar la palabra de que todos merecen sufrir tanto como tú, supuestamente, y te encierras en la autocompasión, quizás deberías plantearte levantar de ese sillón y mover tu culo para mejorar un poco tu vida, porque, oye, quizás podrías hacerle pequeños retoques a tu situación para no ser tan miserable. Yo de verdad no entiendo por qué hay tanta gente que le encanta presumir de que su obra tuvo finales horribles donde todos murieron y nadie fue feliz o algo así. Es como, no sé, si estuviéramos compitiendo por ver qué final es peor, más oscuro. No lo sé. Y ok, te lo puedo comprar con obras que se venden desde el inicio con tramas súper crudas y depresivas, pero con animes así simpáticos para personas de entre, no sé, 10 a 18 años, no le veo el sentido. Pero que veas una obra que desde el inicio te deja en claro que trata de la esperanza, de ser mejores, de seguir adelante y de perseguir sueños, y lo primero que pienses es que el final es malo por no ser depresivo, pues creo que dice más de ti que de la obra. Yo en lo personal amé Sandland, no solo porque es uno de los últimos trabajos de Toriyama en vida, sino porque refleja ese espíritu de aventura que tanto lo caracterizó y que tanto disfrutamos todos en su momento. Incluso la animación está muy bien. No hablé mucho de eso en el vídeo porque siento que tampoco era tan necesario y es un poco relleno. Hay mucha gente que le da repelús el uso del CGI en el anime, lo cual puedo entender porque hay casos muy horribles, pero en series como esta, Beastars, Trigun Stampede, Kengan Ashura, entre otras, se nota muchísimo que la utilización del 3D, si se hace bien, puede ser muy útil. El uso de la cámara, los planos arriesgados, que muchas veces solo se pueden conseguir con tomas en CGI, la ambición y escala de los acontecimientos que se pueden mostrar con esta técnica, son solo unas pocas de las virtudes que puede tener el CGI. Yo siempre diré que prefiero un CGI como este, épico, de calidad trabajado, a un 2D repugnante como el de, no sé, el de Black Clover que nos dio Pierrot. En síntesis, si te gusta Dragon Ball y te gusta Akira Toriyama, de verdad, si no has visto Sandland, hazlo. Es una obra de aventuras como de las que ya no hay. Te aseguro que no te vas a arrepentir.